Bueno, la tercera parte del bloque sí tiene un claro guiño a la ciencia, ¿no? Y a los científicos. En concreto, Einstein y Feynman, que bueno, son maestros del aprendizaje, ¿no? Y de la creatividad también. Vale, vamos a ver técnicas de aprendizaje que proponían pues estos dos científicos de renombre. Bueno, antes que nada, ya sabemos que explicar o ser experto en algo y explicárselo a otras personas, pues es una forma muy interesante de aprender, ¿no? Dicen que enseñar es aprender dos veces, ¿no? Cuando uno enseña, dos aprenden. Y es que la explicación o la enseñanza, pues bueno, es una actividad que requiere mayor información, mayor actividad cerebral, perdón, es más dinámica y entonces pues también es una forma de ir viendo cómo lo vas explicando y de ir viendo qué te falta, ¿no? Para entenderlo. Además, pues os aconseja que también cada uno lo adapte un poco la explicación a su manera, pues para estar más involucrado y aprender pues eso de forma más eficaz. Pero esto no me refiero a la enseñanza tradicional profesor-alumno, sino que sino cuando estamos aprendiendo algo, ya nos pongamos a ver cómo lo explicaríamos nosotros o cómo lo enseñaríamos nosotros, explicándoselo a otra persona o explicándotelo incluso a través de apuntes, algo así, ¿vale? Efectivamente, ¿no? Es lo que dice la pirámide del aprendizaje, que la forma más eficaz de retener la información es enseñando, ¿vale? Es precisamente transmitiendo esa información, ¿no? Que te ayuda a organizarla mejor. Y la forma que menos te permite aprender, que menos cantidad de información te permite retener, pues, bueno, evidentemente estar con el WhatsApp delante, ¿no? Es decir, pues no hacer nada, ¿no? Y luego en el medio, pues hay una serie de acciones posibles que, bueno, pues para aprender más o aprender menos. También es cierto que combinarlas, pues también está muy bien, ¿no? Pero bueno, enseñar es una forma muy eficaz de aprender. Bueno, y la técnica de Feynman lo que viene a decir básicamente es eso, ¿no? Que la forma más eficaz de aprender es enseñar. Pero en concreto, la técnica de Feynman sí tiene unos pasos definidos. Que es, bueno, primero adquirir la información, aprenderla, y a partir de ahí la explicamos, vamos viendo qué lagunas tenemos y eso lo hacemos en bucle, ¿no? Es decir, hasta que la expliquemos, hasta que expliquemos lo que hayamos entendido y aprendido al principio. Una vez, si si tenemos la información entera, no tenemos huecos que nos hayan quedado sin explicar, que, que ya tengamos en la mente, en el cerebro, pues luego hay que ir dividiendo esos conceptos. Es decir, ya no solo hay que tener la explicación entera, sino también explicarlo en conceptos sencillos, explicarlo como si lo estuviéramos explicando a un niño, ¿vale? No solo explicarla, sino también ir masticando esa información, ¿vale? Que, bueno, básicamente es lo que viene a decir esta frase, ¿no? El camino de aprender es largo si se va por reglas, si vamos diciendo esto y lo otro, vale, bueno, puede valer. Pero si vamos poniendo ejemplos en los que la imaginación entienda perfectamente ese concepto que estamos explicando, pues se va a entender mucho mejor, ¿vale? Lo vamos explicando y lo explicamos luego de la forma más sencilla posible. Y bueno, esa es la técnica de Feynman, que es uno de los maestros del aprendizaje, la verdad. ¿Y qué decía Einstein, Albert Einstein? Bueno, que la enseñanza debe ser tal que pueda recibirse como el mejor regalo y no como una amarga obligación. ¿Qué se refiere con eso? Pues se refiere que también que uno tiene que ser curioso, ¿no? Que lo que haga, pues al fin y al cabo le tiene que gustar, ¿no? Eso es,
bueno, una de las reglas yo creo que más extendidas, pero ya no solo eso, sino también divertirse, ¿no? Mientras que vas aprendiendo, ¿no? Hay que buscar la forma, ¿no? A lo mejor tú estás estudiando matemáticas, pero a lo mejor a ti te gusta pintar, entonces a lo mejor tienes que ser muy creativo, pues pintando cosas y aplicando ahí los conceptos matemáticos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que es lo que decía Séneca antes. Y la segunda frase de Einstein es que aprendí muy pronto a entresacar aquello que podía conducir a la entraña, prescindiendo de la multitud de cosas que atiborran la mente y desvían de lo esencial. En otras palabras, que hay mucha información disponible al alcance de la mano. Lo que hay que hacer es seleccionar la información, ¿no? No toda la información tiene el mismo valor, no toda la información tiene la misma utilidad. Por cierto, técnicas de este estilo, pues las vamos a ver también en el último apartado, ¿no? El de aprender por internet, trucos para aprender pues a través de la red. Y resumiendo en una sola frase, que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Es decir, no solo hay que estar de brazos cruzados al profesor sí, 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 sino, bueno, buscar pues esa parte que a ti te puede divertir, esa parte que te puede generar curiosidad, que bueno, puede ser eso, explicarlo de otra forma, hacer apuntes muy visuales y muy bien diseñados, o no lo sé, o puede ser simplemente explicarlo en voz alta, ¿no? Hay que buscar qué te suscita esa atención. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y es que la creatividad y la ciencia pues también están muy relacionadas. Aquí lo que vamos a hacer es relacionar la creatividad con la memorización, ¿vale? Mm, bueno, la creatividad efectivamente ayuda a las técnicas de memorización, ¿no? Yo creo que una parte muy interesante del aprendizaje es una parte, bueno, decíamos que la parte que más cuesta era retener la información, la retentiva, ¿no? Pues efectivamente, para memorizar algunos, algunas técnicas para ello pues pueden ser contar historias, ¿no? Es decir, las historias permiten enlazar esos conceptos, ¿vale? Igual que veíamos que los palacios de la memoria, si ponían las cosas en orden, pues lo del storytelling, o sea, es decir, contar historias, funciona muy parecido, ¿no? Vas contando las cosas en cierto orden y por eso la vas memorizando, porque sabes después de tal suceso lo que ocurre después. Imaginar acciones, ¿no? Igual que antes poníamos que había que imaginarse ejemplos, pues el visualizar acciones, el visualizar lo que estamos contando, pues esta también es útil, ¿no? También para memorizar, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que contar historias es útil, pues si el Palacio de la Memoria que hemos hecho anteriormente fuese una historia, es decir, fuese el mismo príncipe que hace esa misma acción en todas las habitaciones, pues entonces sería una historia, ¿vale? Sería un ejemplo de de ese contar historias que nos ayuden a memorizar más y mejor la información. Bueno, vincular con cosas conocidas o personales, perdón, efectivamente, también ayuda más, ¿vale? Ya lo hemos dicho al principio, que aquello que nos emocionaba, aquello que nos suscitaba emoción o aquello que nos impactaba, pues se queda mejor en el cerebro. Vale, realizar asociaciones más creativas, también, bueno, usar el plural, porque si vemos algo muchas veces, pues evidentemente se queda mejor en la mente que no solo una. Y el siguiente apartado vamos a pasar a esa parte de más para estudiantes, de apuntes, información, resúmenes, etc.